8:14 minutos, 8:14 minutos. Bueno, señores, aquí despidiendo el año 2015, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. En este día empiezo con la palabra de Dios como siempre, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Excelente y oportuno. Así es. Ahora que todo el mundo está fijándose metas para el 2016. Y a propósito de esto, como ayer hice una evaluación del año 2015, yo quiero hacer hoy una reflexión, primero una reflexión de fe y luego una reflexión política de cara al 2016. Permíteme solo un anuncio. ¿Cómo no? Decir que está con nosotros el general de brigada Frener Bello Arias. Así, el director de AMET. De la Autoridad Metropolitana de Transporte. Él está con nosotros, va a conversar, tan pronto concluya tu reflexión, vamos a conversar con el director de AMET. Un saludo muy especial y nuestras felicitaciones. Frener Bello, un saludo especial. Para el encargado, el vocero de la AMET, Diego Pesqueira, y para nuestro querido hermano y amigo, el coronel Iván. El coronel Iván Matos. El coronel Iván Matos. Sí. Danilo, un mensaje que le estamos mandando. Qué bueno cuando las instituciones cuentan con personas como ellos. Se humanizan. Sí. Iván y Pesqueira son dos gente que le dan eso que necesita cada institución, el sentido humano de acercarse a la gente. Donde quiera que estén, uno cuenta con un ser humano. Así es. Miren, la reflexión primero de fe. Los años cuando terminan y el año, la perspectiva de que empieza, hay mucha gente que tiene desconcierto, empieza a tener inquietudes, temor y preocupación. ¿Por qué? Porque las metas que tuvo en el año que pasa no las logró y entonces se trazan nuevas metas para el año siguiente. Y eso provoca a mucha gente como una especie de, ¿podré lograrlo? ¿Lo hice bien? Y empieza un temor, una inquietud y una preocupación. Miren, a todo el que está en esa situación, lo importante siempre es saber cuál es el verdadero sentido de tu vida, qué es lo fundamental. Y por eso inicié mi comentario con esa palabra de Mateo, que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, de que lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Si usted no logró algo en este año, tenga profunda fe para lograrlo en el año próximo. Dé los pasos del lugar. Toque las puertas que tiene que tocar. Siempre ponga todos sus proyectos en manos del Señor, que todos los proyectos que usted pone en manos del Señor se concretizan. Lógicamente, y siempre se lo digo a mucha gente que me dice, pero nada más orando yo logro las cosas. Orando se logran muchas cosas. Pero cuando Moisés abrió el Mar Rojo, el Señor le dijo, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Pues levanta la vara. Es decir, no fue solamente el sentido de yo estoy contigo y te auxilio, sino tú también tienes que hacer algo. Es decir, buscamos al Señor y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. Lo primero es tener mucha fe. Es decir, lo que yo le exhorto a todo el mundo es que en el año 2016 aumente la fe de cada uno de ustedes. Aumenten los valores. Es decir, una de las cosas que están pasando en la sociedad dominicana es que se han perdido los valores en todos los sentidos. O sea, los padres no dan tiempo para formar a sus hijos porque lo fundamental es conseguir dinero para poder mantenerlo. Y darle valores tan o más importantes que mantenerlo desde el punto de vista de la comida, de la educación, de lo que fuese. Muchos dirán, bueno, pero se van a morir. No, no se mueren. Lo que pasa es que se mueren espiritualmente y provocan muchas cosas si usted no le da el alimento que es fundamental. Porque el otro es necesario para estar vivo. Pero para actuar bien, el de la fe y de los valores es fundamental. Entonces, mi exhortación en esta primera parte de mi comentario es que el año 2016 sea un año para usted fortalecer su familia, llenarla de fe, llenarla de valores y siempre tener como centro de todo lo que gire alrededor de su familia y de la sociedad, de lo que usted hace, la fe y Dios. Exhortación fundamental, y si lo hace así, todo, como dice Romanos 8:28, a los que están con el Señor, todo obra para bien, todo. Incluso lo que parece mal, siempre agrego yo cuando hablo de esto. Porque si usted pone sus proyectos, lo llena de fe, lo llena de amor, lo llena de perdón, como nos enseñó Jesús, todas las cosas van a obrar para bien. Y vengo a la política. El año 2016 va a ser un año de elecciones y por tanto un reto para todos los partidos. A partir de lo que ha sucedido, lo primero que se ve es que es un año donde este proceso va a ser un proceso relativamente fácil. Y cuando digo relativamente fácil es porque todo apunta a que el presidente Danilo Medina se va a reelegir sin ningún problema, pero también se ve difícil, complejo y tortuoso. ¿Por qué difícil, complejo y tortuoso? Porque no es solamente al presidente Medina que se va a elegir o al presidente que salga electo, sino que hay
una gran cantidad de cargos que generan, como se ha visto en las elecciones internas de los partidos, graves problemas. Imagínense ahora, no es internamente en un partido, sino entre partidos. La situación va a ser más difícil, más compleja y más tortuosa. Por eso, gracias a Dios, el mecanismo electoral, que la Junta Central Electoral ha tenido un peso importante de credibilidad. Es decir, usted puede pensar lo que usted quiera de la Junta y de Roberto y lo que usted quiera. Ahora, nadie cuestiona que Roberto y esta Junta que lo acompaña tiene un gran sentido de veracidad, de respeto a las normas y de credibilidad. Eso es un elemento importante. Lógicamente, es intereses que vienen. Habrá gente que empezará a cuestionar, empezará a decir muchísimas cosas. Entonces, la Junta para implementar eso. Luego viene el Tribunal Superior Electoral, donde hay muchísimos cuestionantes, pero es el mecanismo al que terminarán muchas de las situaciones. Es decir, va a ser un proceso difícil, complejo y tortuoso, sobre todo en el área de abajo, porque no creo que haya mucho problema en el área presidencial. Lógicamente, esto implica que hay retos para cada uno de los partidos. Empecemos con el PLD. ¿Cuál es el reto del PLD de cara al 2016 y las elecciones? Lo primero es quedarse en el poder, que aparentemente es un reto que todo apunta a que lo van a lograr sin ningún inconveniente desde el punto de vista del presidente Danilo Medina. Ahora, hay otros retos más importantes que ese para lograr un segundo periodo gubernamental de Danilo que sea tan bueno o mejor que el que ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es? La unidad del PLD. El reto del PLD, desde mi punto de vista, en el 2016 y de cara al próximo mandato presidencial del presidente Medina, es mantener la unidad del PLD. ¿Por qué? Porque una de las cosas fundamentales que te garantizan que tú puedas desarrollar realmente proyectos y políticas públicas que vayan directamente a beneficiar a la gente, que tú tengas una estructura que políticamente te dé respaldo. Si en el PLD hubiese una situación difícil, y ya, no sé si ustedes vieron ayer la declaración de Reinaldo Pared. Reinaldo dice que al interno del PLD hay sectores que parece que quieren que el PLD pierda las elecciones. Todo el mundo sabe lo que eso significa. Entonces, por eso yo digo, la unidad del PLD es uno de los elementos fundamentales que tiene que mantener. Y ahí yo siempre he dicho, de Danilo y Leonel, que son los dos que determinan lo que pasa en el PLD, son dos personas con un gran sentido de la historia. Yo he acuñado esa frase. ¿Qué es tener sentido de la historia? Saber lo que tiene que hacer en cada momento, poner sus intereses particulares por debajo de los intereses de la organización y tener siempre los intereses del país por encima de todo. Creo que los dos, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las diferencias, a pesar de todas las situaciones que están planteando, todavía ambos conservan un gran sentido de la historia. Es decir, Danilo sabe muy bien que a él no le conviene marginar ni golpear hasta aniquilar al presidente Leonel Fernández. Y a Leonel le sabe, está consciente y creo que va a actuar coherente con eso. No le conviene ni que el PLD salga del poder, ni que Danilo pierda las elecciones, ni que el PLD se divida, porque él es el presidente de ese partido. Es decir, los dos tienen que, lo que han hecho siempre, tienen diferencias, pero tienen que complementarse. Tienen que tener concordia, unidad y actuar con sus diferencias hacia la misma meta. ¿Cuál es la meta? Que el PLD se quede en el poder y que el PLD se mantenga unificado. No es nada más que se mantenga en el poder, que se mantenga unificado. Entonces, si eso se logra, entonces el PLD unificado, y como todo apunta, eso lo veremos cuando se den las medidas concretas. ¿Cuáles son las medidas concretas? Se forme el comité de campaña, se establezcan como se estableció. Ustedes se acuerdan cuando se decía que había problemas entre Leonel y Danilo en las elecciones del 2012. La respuesta, ¿cuál fue? Un equipo de campaña que trabajaba en 3 orientaciones. Una orientación la dirigía Danilo, una la dirigía Leonel y la otra la dirigía Margarita, los 3 candidatos. Se supone que este año será algo así, o tal vez haya más frente, porque también hay 2 o 3 aspirantes que quisieran también dirigir un área. Pero cuando se conforme, que yo creo que ahí ellos van en términos concretos, porque saben muy bien lo que significa para cada uno, asumir el reto que tiene el PLD. O sea, el reto del PLD yo tengo la expectativa de que lo va a lograr sin mayores inconvenientes, lógicamente con algunas bajas en el camino. ¿Cuáles son esas bajas? Hay gente que no entiende esto, y hay gente que pone sus intereses particulares por encima de todo. Candidatos, como algunos que están diciendo barbaridades, como decía Reinaldo ayer, la barbaridad de decir que hubo sicarios. ¿Sabes lo que significa que hubo sicarios en el PLD? Que hubo gente que mandó a pagar para que maten gente. Eso es imposible. O sea, el que está en un partido con eso debería abandonar ese partido. Entonces, pero el PLD tiene que tener la fortaleza de asumir nuevamente su disciplina. Una gente así o demuestra que eso es verdad o tienen que sancionarlo. Yo creo que van en ese camino y que van a asumir ese reto. En el caso del PRM, yo creo que una de las grandes cosas del 2015 es que se fortaleció el liderazgo de Luis Abinader.
Yo siempre dije, Luis Abinader era la novedad. Aunque Hipólito Mejía era la fortaleza desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista del liderazgo, la novedad era Luis Abinader. Incluso, voy más lejos, si Luis Abinader hubiese logrado unificar a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas Maldonado, hoy fuera la opción de poder más importante del país, incluso por encima de las expectativas de Danilo. No quiero decir que ganara, estoy hablando en términos de expectativas, porque lograra tener una estructura importante, con un liderazgo importante, y la novedad que Danilo la puede ofertar cambiando el gabinete, pero él no es novedad, porque él sigue siendo el mismo, pero no logró unificarlo. Entonces, ¿cuál es la...? Ha fortalecido, se ha convertido en el eje de la oposición. Es decir, Luis Abinader ha logrado convertirse en el eje de la oposición, y en un país como este, ser presidente y ser jefe de la oposición es muy importante los dos. Son dos elementos sumamente importantes, y Luis lo ha logrado. Yo creo que se ha fortalecido el liderazgo. Ahora bien, el reto del PRM está, no es un partido con una estructura, es un partido muy joven, no tiene una estructura en toda la nación, tiene un elemento que podría provocarle una gran debilidad, y es que el PRM y el PRD tienen la misma esencia. A final de cuentas, bueno, el PLD de alguna manera ya lo tiene, aunque en un nivel menor, pero el PLD y el PRM funcionan alrededor de lo que pueda conseguir cada quien. Entonces, si el PRM, que no ha pasado por el proceso de convención, ese es su gran reto. El gran reto del PRM ahora, de cara a las elecciones, antes de ir a votar el 15 de mayo, es hacer un proceso convencional con la forma que fuese, por votación, por encuentro, por como sea, que no le genere mayores problemas y que vaya a provocar una estampida hacia el PRD, que yo creo que tal vez no muy grande, todo depende de cómo el PRD y el PLD se manejen, pero va a haber una estampida. Cuando el PRM decida los candidatos, va a haber una estampida significativa hacia el PRD. Todo depende entonces de cómo el PRM pueda manejar eso. Ahora, el PRM gana como quiera. Va a perder las elecciones, entiendo yo, pero gana. ¿Por qué? Porque menos un partido que no tiene un año se ha consolidado como el principal partido del país en la oposición. Y eso es un triunfo. Lo mismo que en el caso de Abinader. Luis Abinader se ha convertido en un tiempo relativamente corto en el principal líder de oposición del país, y eso es una situación que le garantiza, si pierde las elecciones, como entiendo yo que la va a perder ahora, pero se convierte en una de las opciones más importantes para el 2020. Y recuérdense que esto Danilo no lo decía mucho, nada se pierde. El que hace política lo que va es acumulando, y llegará un momento, Danilo duró 12 años para ser presidente. Luis Abinader, primera vez que es candidato, porque la otra vez fue candidato vicepresidencial. O sea, es su primera experiencia. Él y es joven, todavía puede esperar. Y si sigue manejándose correctamente, es decir, que empiece a proponer cosas, no solamente a criticar, una serie de elementos que le han planteado, creo que se perfila como una de las figuras más importantes del escenario político de cara al 2020. En el caso del PRD, el gran reto que creo que tiene Abinader es sacar más de un 33%, que es la votación más baja que sacó un candidato presidencial del PRD en ese caso, pero PRD y PRM casi lo mismo. Entonces, el reto es estar por encima del 33%. ¿Por qué? Porque si no saca más del 33%, Hipólito emerge otra vez como el líder del PRM. O sea, todo lo que ganó Abinader, si no saca más del 33%, Hipólito se lo quita en un día. Si saca más del 33%, muchos dirán, bueno, pero Hipólito sacó el 48%. Sí, pero esa era otra realidad. Porque ahí había otra situación, todo el mundo unificado, una serie de cosas elementales que no es igual a lo que está pasando ahora. El reto, desde mi punto de vista, es que Abinader saque más del 36%. En el PRD, ¿cuál es el reto del PRD y de Miguel Vargas Maldonado, desde mi punto de vista? Que su votación esté lo más cerca posible del PRM. Lo más cerca, es decir, si el PRM saca un 30, que es lo que aproximadamente entre 30 y 35 puede sacar, creo yo, el PRD... El reto es estar por encima del 20%. ¿Lo logrará? Bueno, muchos dirán que es muy difícil, pero el PRD es primero una estructura muy consolidada desde el punto de vista de la estructura de funcionamiento. Una cultura política. O sea, el PRD es una cultura política en la República Dominicana, una referencia importante. Si sabe manejarse en este último tramo, de enero a mayo, tocando puertas correctamente, con su ambulancia buscando los heridos del PRM y haciendo una campaña muy bien hecha, teniendo un candidato como Danilo Medina, puede lograr eso. Yo creo que ese reto lo puede lograr el PRD. Va a mantener una buena cuota de poder, porque la alianza le garantiza diputados, le garantiza muchos alcaldes, le garantiza muchos regidores, no le garantiza un senador. Uno de los retos del PRM era por lo menos sacar un senador.
Es decir, si logra un senador el PRM... Un momentito para que puedas concluir. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Si el PRM logra un senador, sí da un salto cualitativo interesante. Según los estrategas del PLD, se van a ganar, ellos trabajan para ganar en las 32 provincias y tienen todas las posibilidades de ganarla. Si lograra el PRM un senador en algún lado... ¿Dónde puede ser? No, en algún lado, digo yo, si lo lograra. Yo no creo que lo va a lograr. Lo va a lograr. ¿Dónde? Dime. Por ejemplo, Asua. No, en Asua, oye, yo te aseguro a ti. Pero oye, yo te aseguro a ti. Ayer yo estuve con el senador de Montecristi, una pena le van a dar a estos Rodríguez Pimentel. Y en Asua, para que tú sepas, mira, en Asua ahora mismo es un baluarte. Ramírez lo va a ganar el PRM. El PRM no va a sacar un senador en ningún lado. Ahora, si lo saca, logra un triunfo histórico. Oye, si saca un senador, logra un triunfo histórico. Oye, va a haber equilibrio en el Senado de la claro, va a haber equilibrio, 32 del PLD. No, es el equilibrio, 32 del PLD. Eso no es equilibrio. Pero ese es un reto. Si lo logra, perfecto. En el caso del PRD... Es un monumento humano al optimismo. Sí, no hay. Oye, Abinader tiene que venir a darle un beso. Porque yo lo admiro. Visitar esos pueblos. Lo más cercano que hay hasta ahora, es San Pedro y no va a ganar. Y entonces hay una confusión ahí, porque Josecito hasta ahora no es de la alianza. No, ahora, aparentemente no está en la alianza. Va en la alianza. Pero va a perder como quiera. Eso habría que precisarlo, porque él, cuando hablamos con Hito, dijo que él no estaba. Entonces, habrá que precisarlo, porque parece que... eso se define antes de final de enero. Oli, no te va a gustar. Se está discutiendo, hay una encuesta Oli, para evaluar. No te va a gustar esta noticia, Oli. Por cuarto año consecutivo, el presidente Danilo Medina es elegido personaje del año por los oyentes y televidentes de Teleantía. Juan Bolívar, lo que hace, quintuplicó la votación de Luis Abinader. Con la cantidad de publicidad y promoción que tiene. Quien no ha salido a la campaña es Luis, que va a salir ahora. Pero espérate, oye, quintuplicó 5 veces los votos de Luis Abinader. Yo creo que así mismo va a ser las elecciones. A ver, 70, 30. Bueno, finalmente. El que tiene un exceso de optimismo. Finalmente, te decía del PRD, ¿verdad? Va a mantener su cuota, va a ampliar probablemente en algunos lados, y si logra sacar por encima de un 20%, va a convertirse, va a ser el referente para que muchos PRMistas después de la derrota retornen a su partido. Es que ese es un partido que las encuestas lo que le están dando menos del 5%. No, 10%, ya está, entre 7 y 10. Pero, ¿sí? ¿Tú lo vas a ver? Bueno, tú verás. Los demás partidos, Guillermo Moreno es un referente moral importante, pero electoralmente no tiene fuerza. ¿Cómo podría...? No se mete, porque Guillermo... Guillermo va a estar por debajo de un 4%. ¿Tú sabes cuál es la hazaña? No, pero si está por debajo de un 4%... saca más que el PRD. No, porque sacó el 1 y pico. Lo que pasa es va a sacar más que el PRD. La hazaña de Guillermo, ¿tú sabes cuál sería la hazaña de Guillermo Moreno? La hazaña, sacar un diputado nacional. Pero yo creo que lo va a sacar. Bueno, eso sería una hazaña. Guillermo Moreno va a sacar un diputado nacional. El voto opositor se nuclea en la opción opositora. Es decir, aquí hay un voto opositor que se ha movido. Yo que he hecho campaña en la oposición en los últimos procesos, pude ver en el 2008 el 60 o 70% del voto que se movía alrededor del candidato opositor, que en ese momento era el ingeniero Vargas Maldonado, no era gente que confiaba en nosotros, era gente que no quería que continúe el PLD en el gobierno. Lo mismo pasó en el 2012, es decir, en el 2012 la mayor parte de la gente que se nucleó alrededor del presidente Mejía es el voto opositor. Pero para que ustedes tienen algo en contra ahora, perdón, Julio. Lo que tienen en contra ahora es que, aunque hay gente que quisiera que el PLD lo siguiera, la gente quiere que Danilo siga. Acuérdate que Guillermo Moreno, con una situación más difícil, claro, porque bueno, estaban Danilo e Hipólito. Hipólito en su momento aún también generaba rechazo, siendo más fuerte que Luis, digamos en la coyuntura como candidato, pero tenía más tasa de rechazo. Incluso estuvo encabezando por mucho tiempo la encuesta. En ese escenario Guillermo Moreno sacó un 1 y algo, 1.3 algo así. Entonces, si Guillermo Moreno alcanza un diputado nacional, sería la primera fuerza
emergente que por sí sola lo saca. Yo creo que lo va a sacar, Yo creo que lo va a sacar. Porque lo que noto es decir, en el caso del presidente Mejía tiene una experiencia de gestión de Estado que alguna gente pudiera entenderla, mira, no voy a optar por él, pero en este escenario de Luis Abinader y Danilo Medina, las opciones alternativas se les reduce la posibilidad. Eso es lo que digo, pero en el caso tienen menos atractivo. Yo decía, el reto de Guillermo Moreno, lógicamente, por su discurso moral. Aunque dice Minú que estas elecciones son unas primarias, que lo que la oposición va a unas primarias. Sí, porque ella cree que hay segunda vuelta de la casa, en la casa de ella. Mira, entonces, en el caso tanto de Guillermo, de Minú y de esos partidos pequeños, ¿verdad? Que tienen candidatos. Y la Fuerza Nacional Progresista, no, de lo que está apareciendo, a nosotros está apareciendo en las encuestas. Sí, por eso, pero todos esos grupos son un referente moral. Por cierto, en tu análisis finalmente, la Fuerza Nacional Progresista, ¿qué tú dices ahí? Te lo voy a dejar para último. Tiene más puntos que el PRD ahora mismo, David. Tú te estás volviendo loco. No, me estoy volviendo loco. No, yo te voy a presentar los resultados. No, pero oye, la Fuerza Nacional Progresista tiene algo muy bueno, excelente, que lo debería tener cualquier partido. Vinicito Castillo Semán, que es, miren mi hermano, Vinicito da por todos los otros partidos en publicidad, pero no en voto. O sea, en voto es el que tiene una estructura para llevar a la gente a votar el día 15. Eso es lo que la Fuerza Nacional Progresista es un referente moral importante. A mí me gustaría que estuviera del lado de Danilo, a mí me gustaría, ojalá. Yo quisiera que eso se pudiera lograr. El PRM tiene una estructura en toda la geografía nacional. No tiene estructura. Tiene estructura en todas las geografías. Vamos a ver. No, pero puede tener dirigente, estamos de acuerdo. Puede tener dirigente en todo el país. Ahora, una estructura como tal, como la tiene el PLD y como la tiene el PRD, no la tiene ninguna otra organización. La tiene. Hay en municipios que el PRD no tiene a nadie. El PRM tiene toda la estructura. Vamos a esperar lo que va a pasar. Lo veremos en el proceso. Te digo, finalmente con los pequeños. Sí. Los pequeños, su reto, ¿cuál es? Va a seguir igualito, una de dos. Se van a ir, van a estar alrededor, con excepción de Guillermo Moreno, que parece que va solo y va a sacar su candidato a diputado, y es un logro. Pero todos los chiquitos van a estar alrededor de los dos grandes, de los dos bloques grandes. Sí. Y al final de cuentas, todos de alguna manera trabajarán para uno de los lados, y ojalá pacten, porque eso es lo mejor, porque si no, van a desaparecer. Cambio fuera. Tres vino tinto, 3 vino blanco, 3 espumante, don, pero hoy es de 3 en 3 la cosa. Desde el 30 al 31 de diciembre, en Supermercados Bravo llévate la tercera botella de todos nuestros vinos, cavas y espumantes de nuestra importación. Sí, escuchaste bien, más de 500 variedades para escoger y la tercera botella te sale gratis. Supermercados Bravo, los expertos en vender barato. Promoción válida en todas las marcas importadas por Bravo. No aplica ventas por caja. 3 tuches de vino con su copa, 3 sidra, 3 prosecco. Juancito vive. La Alcaldía Santo Domingo Este invita a todas las niñas y los niños del municipio a su tradicional Festival Infantil 2016. Lunes 4 de enero, 8 de la mañana. Pabellón Balonmano del Parque del Este, presentaciones artísticas, rifas y regalos, en memoria de nuestro inolvidable alcalde Juan de los Santos. Invita Alcaldía Santo Domingo Este. Renueva tu marbete a tiempo, sin contratiempo. Desde el 1 de octubre y hasta el 8 de enero, renueva las entidades financieras autorizadas o desde tu casa u oficina en dgii.gov.do. Los vehículos hasta el año 2010 pagan $1,200 pesos y del 2011 en adelante $2,200 pesos. Dirección General de Impuestos Internos. Renueva tu marbete de una vez. No lo dejes para después. Tras 5 décadas de trabajo constante y dedicación para llegar a la excelencia, hoy compartimos con nuestro pueblo
Logros que marcan un hito en la industria cementera de este país. La primera marca netamente dominicana. La más apreciada del mercado y con importante presencia en los mercados internacionales. Con la más avanzada tecnología y en total armonía con la naturaleza. Cementos Cibao. 50 años siendo el cemento premium dominicano. Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. Reporta tu caso en www.arlss.gov.do. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Esperando el año con Sol, la más interactiva. La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5.